presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, y a todos los y las costarricenses que nos escuchan hoy por las diferentes plataformas. Cooperación internacional, sí, pero convertirnos en un depósito de seres humanos, no. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hoy alzo la voz por la tradición de Costa Rica de respeto por la dignidad. Este sábado 11 de abril llegaron al territorio nacional 25 personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos, producto de un acuerdo firmado por el Gobierno de la República el pasado 23 de marzo. Debo recordar que este episodio no es nuevo aquí en Costa Rica. Entre el 20 y el 25 de febrero del 2025 arribaron 200 personas también deportadas desde este país norteamericano a nuestras tierras. Allí había niñas, niños, mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia también. Les recibieron en el aeropuerto con una caja de meriendas y lápices de color para los menores. De inmediato fueron subidos a un autobús durante 8 horas para trasladarlos al CATEM en la zona sur. Vale decir que este no es un trayecto muy liviano para niños y niñas. Y provenían de países como Rusia, como China, como Irán, Irak y Uzbekistán. Desde el momento en que llegaron a Costa Rica, enfrentaron barreras en el idioma y la cultura, sumadas a la traumática experiencia de significar huir de su país por persecución política y religiosa, y luego ser deportados a un lugar completamente desconocido. Este proceso de llegada tuvo no solo imprevistos que claramente el gobierno no pudo resolver, sino también estuvo lleno de lesiones a los derechos humanos que documentó la defensora de los habitantes. Ausencia de traductores oficiales, sin posibilidad de comunicarse con sus familiares, retención también de sus documentos de identidad y una vez en el CATEM fueron privados de su libertad. No tenían agua embotellada y debían enfrentarse también a las condiciones de extremo calor de la zona sur. Veamos, por favor, el primer video sobre la situación. Pueden salir del lugar, sus pasaportes y sus documentos personales les fueron retenidos por las autoridades. Es una finca grande, de unas 20 hectáreas, rodeada por un perímetro de malla. Ellos no pueden salir, se quejan de que la comida no es buena, se quejan de que no están cómodos. Este lugar es muy húmedo, esta zona de Costa Rica es muy caliente, la temperatura promedio aquí está en 90, más de 90 grados Fahrenheit cualquier día. Ellos no tienen ventilación, no tienen aire acondicionado por las noches. Algunas mujeres se han quejado de que se han desmayado, que hay niños enfermos. Y pues, por supuesto, están en una incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Así nos reporta la prensa internacional hace un año. Valga señalar además que en ese traslado no se hizo bajo ningún instrumento jurídico que lo respaldara. Muy peligroso, ¿no? La deportación es sencillamente el traslado de una persona desde un país en el que se encontraba en una situación migratoria irregular a su lugar de origen. No incluye el paso por un tercer país. Esta triangulación la hemos cuestionado desde los inicios de estos supuestos intercambios con el socio más bondadoso que tiene hoy Costa Rica. Y bueno, no incluye también, no existió nunca un acuerdo escrito entre los dos países en ese momento. Lo pedimos muchísimas veces y nunca lo vimos. Siempre nos dijeron que fue un acuerdo verbal. Y bueno, por eso en la Comisión de Derechos Humanos abrimos una investigación para saber si realmente lo que estaba pasando con estas personas que era prácticamente lo que estaban destinando, no solo el gobierno, sino la institucionalidad en general para apoyarlos. No por un asunto político, y eso lo dejamos claro, sino por un asunto de humanidad, y también lo dejamos. De hecho, tuvimos ese contacto con el viceministro Homer Badilla, el cual muy amablemente siempre se puso a la disposición para poder generar aquellos cambios importantes que desde la Asamblea Legislativa y desde la Comisión de Derechos Humanos podríamos realizar con él para apoyarlo. Y bueno, recibimos 6 audiencias, 10 documentos que integramos al expediente y una visita de campo al CATEM. Vale decir que fue la primera vez que esto sucede en una comisión que sale a campo.
Y así lo reconoce el ministro Zamora. Solicito, por favor, proyectar el video. Primero, que es, creo que en la historia, la primera comisión legislativa que visita el CATEM, en toda la historia del CATEM. Y yo quisiera reconocer eso porque es un esfuerzo de desplazamiento, como ustedes vieron. Eso es muy importante. Costarricenses que nos están escuchando, ustedes y yo sabemos que este pueblo es solidario. Hoy debo admitir que nunca imaginé ver con mis propios ojos el drama humanitario que había en el CATEM. Aquel 27 de marzo del 2025, cuando llegamos a Corredores, observé con dolor en mi corazón a un grupo de personas experimentando un sufrimiento y una incertidumbre que no le deseo a nadie. Solicito, por favor, proyectar las imágenes. Esto es lo que captamos durante la visita al CATEM. Habitaciones sin ninguna ventilación, agua que salía de los tubos extremadamente caliente, niñas y niños sin comprender lo que estaban sucediendo, dicho sea de paso, aislados sin derecho a educación, sin conexión a internet, sin traductores. Ese día para comunicarnos para la comunicación bilateral que tuvimos las diputadas y diputados, usaron los traductores de los teléfonos celulares. ¿Ustedes imaginan dormir a temperaturas de 35 a 41 grados en habitaciones de madera y sin ninguna ventilación? Pero aún más, costarricenses, ¿imaginan ustedes estar en un país absolutamente desconocido, en el que no se habla el idioma, sin poder moverse a ningún lugar y con el miedo de no saber qué les va a pasar? Esa fue la realidad de 200 personas hace un año. ¿Qué importa de cuál nacionalidad sean? El hecho es que estuvieron en territorio costarricense 200 personas, seres humanos, sufriendo día tras día bajo condiciones que no merece nadie. Solicito, por favor, proyectar la siguiente imagen. El titular dice, The New York Times afirma que Costa Rica violó los derechos de 81 niños migrantes. Y señala la nota que el país fue denunciado ante el Comité de Derechos del Niño y de Naciones Unidas por violentar los derechos de las niñas y los niños en el CATEM. Lo advertimos desde un inicio, muchísimas veces se lo dijimos al canciller, se lo dijimos al ministro, se lo dijimos al viceministro, con la misma defensora lo conversamos. Y bueno, siempre hacen caso omiso. Estas personas venían desde Estados Unidos, pero la responsabilidad era nuestra al tener esta intervención. Y desde el inicio nos expusimos a condenas internacionales. También la Comisión de Derechos Humanos hizo una serie de recomendaciones técnicas que están en los informes y voy a citar algunas de ellas. 1. Determinar una categoría migratoria para las personas en el CATEM que les permitiese salir y tener libertad. 2. Introducir mejoras estructurales en el CATEM, como ventilación en las habitaciones, agua fría y conexión a internet. 3. Permiso e ingreso de organizaciones para brindar asesoría legal. 4. Trabajar en el abordaje con varias instituciones como la Defensoría de los Habitantes, el PANI, el INAMU y el MEP. 5. Contar con los mecanismos para asegurar la educación y estimulación de las niñas y niños que estaban en este grupo. Estas son recomendaciones que las dimos al Poder Ejecutivo para que realmente pudiesen modificar lo que estaba sucediendo a estas personas, que muchas de ellas estuvieron en ese lugar hasta por 3 meses o más. Debo decir que gracias al trabajo del control político también que se hizo desde la Comisión de Derechos Humanos, conjunto con el Gobierno de la República, la realidad de estas personas cambió para bien. Se les permitió solicitar refugio en el país, se les devolvieron sus documentos de identidad, se les permitió salir del CATEM, algunos encontraron trabajo y se quedaron en Costa Rica y nos reportaron también el inicio de varias mejoras estructurales en el CATEM. Y por cierto, valga decir que este centro fue hecho para ser un lugar de paso, no un lugar de larga estancia. Por eso la empresa alemana Faber-Castell acusó al Gobierno de la República de utilizar el edificio que ellos donaron en su momento como un centro de retención. Escuchen, qué peligroso y qué preocupante. Sin embargo, parece que el Gobierno de Costa Rica no está aprendiendo las lecciones y de esta experiencia que yo les acabo de contar y que le acabo de enseñar también en la documentación fotográfica que tenemos. El 23 de marzo, durante la misma tarde en que se anunció este acuerdo de Estados Unidos, envié oficios solicitando información a la Cancillería y a la Dirección General de Migración y Extranjería. A la primera que le solicité el texto completo del acuerdo,
que han llamado pues memorándum. No he recibido respuesta, vale decir, y por esa razón ayer tuve que presentar un recurso de amparo en la Sala Constitucional porque no enviar un documento que debe ser de conocimiento público, pues bueno, le corresponde ahora a la Sala decidir. Por parte de Migración recibí respuestas, sinceramente sí, dejan también mucho que desear y solicito por favor proyectar las imágenes. Pregunté, ¿en dónde estarán alojadas estas personas? Responden sencillamente, en hoteles. ¿Y dónde están estas personas? ¿Están siendo atendidas de forma humanitaria? ¿Quién está pagando la estancia? ¿Cómo sabemos que esas personas no están expuestas a riesgos para su seguridad? ¿En cuáles hoteles? ¿Bajo qué parámetros determinan el hotel? 2. Otra cosa que consulté fue cuáles instituciones iban a estar involucradas en el abordaje. Es una pregunta muy sencilla. De estas personas migrantes, que las que sean necesarias, esa es la respuesta, que las que sean necesarias, pero ¿cómo? Después de la experiencia anterior por la que el país fue denunciado internacionalmente y no se identificaron ni siquiera a las instituciones que debían estar presentes, esto se requiere de un protocolo de atención interinstitucional. Y bueno, también pregunté si se les iba a facilitar asesoría legal por parte de las instituciones. Y pues, muy fácil, responden que ellos podrían solicitar a quien quieran. Ah, bueno, ojo, en un país totalmente desconocido, al que vienen llegando por ser deportados y tienen que ir a buscar por sus propios medios quién les va a ayudar. ¿Dónde quedó ese país solidario del que hablamos? Y estos son tan solo 3 ejes de respuestas que sinceramente no son dignas de una institución migratoria y preocupan bastante. Para quien lo desee, puedo facilitar el oficio completo y pueden, porque en realidad es toda una lista de preguntas, insisto, que no fueron respondidas de forma correcta. Para quien lo desee, de verdad, y demás, nada más me lo hacen saber y con gusto. Sumemos a todo esto que el sábado, cuando llegó el primer vuelo, fue en total silencio. 11 de abril. Curiosa fecha, ¿no?, para llegar con estas 25 personas deportadas. No se le informó previamente a nadie. Espero que no haya sido para evitar los controles. Y bueno, entonces, cooperación, sí. Solidaridad, sí. Humanidad, sí. Pero que somos un puente para personas migrantes, también. Pero con transparencia, con respeto por los derechos humanos. Y también que la ciudadanía sepa cuáles son los acuerdos que se están llevando. Esto no se trata de intercambiar personas como si fueran mercancía, mercadería. Esto no es importación. Esto no puede ser exportación. No puede verse como el mejor socio comercial tratándose de vidas humanas, niños, niñas, personas. Pueden venir adultos mayores. ¿En qué condiciones? Bueno, las personas no son una moneda de cambio, ni de la diplomacia, ni de nada. Lo seguiré diciendo, Costa Rica no es, ni puede ser, un depósito de seres humanos. Pongámonos, compañeros, en lo que resta de esta gestión, esclarecer este memorándum, como lo están llamando, este acuerdo, y simplemente fiscalizar no solo la dignidad de las personas que están ingresando aquí, sino la verdad que necesita saber Costa Rica bajo la transparencia y las medidas. Muchísimas gracias, señor presidente.